Salut à tous, bienvenidos a otra clase en Je m'appelle Institut. El día de hoy vamos a aprender qué es y para qué sirve el il y a y el il n'y a pas. On y va. Bueno, en pantalla ya tenemos el título il y a, que significa hay, del verbo haber. El il y a también tiene otro significado, que vamos a verlo de una vez. Podemos utilizar il y a, por ejemplo, para referirnos a hace, pero de tiempo pasado. Por ejemplo, si yo te digo que il y a une heure, tal cosa, estaría yo diciendo que hace una hora, pues tal cosa pasó. Hace una hora yo he almorzado, por ejemplo. Entonces, el il y a puede significar hace, pero de tiempo pasado, ¿no? Hace un día, hace un mes, hace un año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el otro significado del il y a. Pero como tal, en esta clase vamos a ver el significado del hay, o sea, del verbo haber. Vamos a analizar parte por parte el il y a. Lo primero que tenemos acá es el il, que claramente es el pronombre sujeto il, que significa en español él. En este caso, como tal, no se refiere a ninguna persona. ¿Listo? Acá tenemos el pronombre y. El pronombre y en este caso, pues no está reemplazando nada en este momento. Bueno, tú sabes que el pronombre y reemplaza normalmente lugares o algo que se precede con la preposición a. Pero en este caso no está reemplazando nada. Simplemente lo utilizamos para la expresión hay. Y por último tenemos el verbo avoir, que está conjugado claramente a la tercera persona del singular, en este caso il. ¿Listo? Entonces mira, si por ejemplo yo quito la y, queda il a. ¿Y qué significa il a? Significa literalmente él tiene. Pero si le agregamos una y en la mitad, ya no significa él tiene. Ahora va a significar hay. ¿Listo? Va a significar hay. Ahora bien, estos son tres palabras separadas técnicamente. Están separadas, pero cuando las vemos juntas, entre comillas, o sea, pegadas, entonces se convierte en la expresión il y a, que significa hay o hace de tiempo pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros vamos a utilizar el il y a en frases que son afirmativas, vamos a utilizar los artículos indefinidos, ¿no? Vamos a colocar acá article indéfini. Bueno, ¿cuáles son los artículos indefinidos? Vamos a colocarlos aquí entre paréntesis. Son un, une y por último de. Entonces, uno, una y unos o unas. El último, el que es plural, significa unos y unas al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Primera frase. En mi casa, vamos a poner chez moi. Chez moi es en mi casa. Entonces voy a poner que hay, vamos a ponerlo en color azul. Hay, il y a. Vamos a decir algo masculino. Por ejemplo, un frigo, ¿no? Un frigo, pues es como la abreviación de refrigerateur, que es refrigerador. Frigo es, pues, la nevera, ¿no? La que llamamos nosotros la nevera. Entonces, il y a un frigo. En este caso es masculino en francés. Entonces, hay un frigo. Es más, vamos a colocar en color naranja el artículo indefinido. Un frigo. Vamos a colocarlo. Un frigo. Listo. Entonces, vemos cómo puse el artículo indefinido masculino, pues porque en este caso frigo es masculino, ¿no? Y el il y a, pues para expresar de que hay, que en este caso puse como ejemplo mi casa, de que en mi casa hay esto, ¿no? Hay una nevera, un refrigerador. Entonces, chez moi il y a un frigo. Vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez con algo que sea femenino. Entonces, por ejemplo, sigamos con el chez moi. Entonces vamos a poner il y a. Y algo que sea femenino, por ejemplo, vamos a colocar una cocina, une cuisine. Listo, entonces hay una cocina, cocina es femenino, entonces il y a une cuisine. ¿Listo? Y vamos a hacer ahora otro ejemplo, pero esta vez con algo que sea plural. Entonces, de nuevo, chez moi, entonces il y a, quiere decir hay. Entonces hay, vamos a poner el artículo indefinido plural, que es unos o unas, y coloquemos, por ejemplo, unas sillas. Entonces, il y a des chaises. En mi casa hay unas sillas.
Chez moi, il y a des chaises. ¿Listo? Bueno, en el francés, digámoslo en el francés oral, en el francés de pronto informal, más corriente, hay una abreviación que es así, IA. IA es el mismo ilia. Lo que pasa es que pues lo hablan rápido y lo abrevian, entonces uno escucha simplemente IA. O sea, como tal no dicen ilia. Pero bueno, recuerda que esto es francés informal, ¿no? Lo normal, o sea, lo formal sería decir ilia, ¿vale? Entonces, depende del contexto con el que estés hablando con la persona, ¿no? Si es un amigo, si hay mucha confianza, puedes hablar de IA. Sí, puedes hacer ese tipo de abreviaciones. Pero si de pronto es un contexto más formal, pues sí te recomiendo que hables como se debe y decir ilia. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a lo que serían las frases afirmativas, ¿no? Frases que son afirmativas. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos una negación? Entonces vamos a colocar aquí abajo el signo, pues, de negación. Entonces vamos a hacer los mismos ejemplos. Vamos a decir que en mi casa no hay una nevera. Entonces voy a decir chez moi. Y aquí vamos a utilizar la negación del il y a. Es decir, ya no voy a decir que hay, voy a decir que no hay. Entonces vamos a ver. Vamos a ponerlo en color vino tinto. El no hay se diría il ni a pas. Il ni a pas. Entonces fíjate cómo tenemos el mismo il y a, pero con la negación. Entonces, voy a subrayar en color verde la primera negación. Ahí tenemos n apóstrofe, que es el ne de la negación. Y tenemos la segunda negación pa, ¿cierto? Entonces mira cómo, como siempre, la negación ne y la negación pa encierran al verbo conjugado. El verbo, lógicamente, en este caso es avoir, ¿no? La letra A, en este caso. Ahora bien, ¿por qué se apostrofó la N si la Y no es una vocal? Tampoco es H. Normalmente una apostrofa cuando empieza vocal o H. En este caso la Y claramente no es vocal, pero sí suena como una vocal. Entonces, como técnicamente el hecho de apostrofar es una ley fonética, si la Y suena como una I latina, que es una vocal, pues entonces ahí también me veo obligado de apostrofar. Por eso queda il n'y a pas. Muy bien, entonces, chez moi, il n'y a pas. Entonces, ahora bien, en vez de colocar ahora artículos indefinidos, yo solamente tengo dos opciones cuando es la negación. Tengo que poner la preposición de o de apóstrofe si es que lo que estoy hablando empieza en H o en vocal. Lo mismo, la ley de fonética. Entonces, bueno, en este caso, frigo, vemos que empieza en consonante, no es vocal, así que no tengo que apostrofar la D. La dejo así, la preposición normal, de. Entonces diríamos, chez moi, il n'y a pas de frigo. En mi casa no hay un refrigerador o no hay de refrigerador. Continuemos al siguiente ejemplo. Entonces decíamos que chez moi, vamos a repetir el il n'y a pas, recordemos que estamos en negación, il n'y a pas, y que no hay cocina. Entonces de nuevo, preposición de, porque cocina empieza en consonante. Bueno, de hecho en mis tres ejemplos ninguna empieza en vocal. Entonces, es más, si quieren vamos a cambiar el ejemplo, pues para que vean cómo pues vamos a apostrofar acá esto. Ponemos de apóstrofe y coloquemos ahora pues un objeto que empiece en vocal o en H, ¿no? Puede ser empezar en vocal o en H. Por ejemplo, reloj, horloge. Horloge es el reloj de pared. Montre es el reloj de pulso o pues de la muñeca, ¿no? Entonces, montre, el reloj de la muñeca, y horloge, el reloj de pared. Ambos son femeninos, pero bueno, en este caso, como empieza en H, tengo que colocar de apóstrofe por la ley de fonética. Entonces, chez moi, il n'y a pas d'horloge. No hay reloj. Entonces, mira, en negación, repito, no colocas artículos indefinidos, sino que colocas la preposición de o de apóstrofe, dependiendo el caso. Ahora bien, para el último ejemplo, que era plural, bueno, para los plurales, pues bueno, no, obviamente tampoén va a cambiar ahí con la preposición. Eso siempre que sea negación, tienes que colocar de o de apóstrofe, no hay pierde. Entonces vamos a poner il n'y a pas. Il n'y a pas y coloquemos la preposición de, porque vemos que sillas empieza en consonante, entonces chaises. Entonces, chez moi, il n'y a pas de chaises. En mi casa no hay sillas. Il n'y a pas de chaises. ¿Listo?
para terminar esta clase quiero mostrarte cómo queda el il y a en 4 diferentes tiempos gramaticales. Vamos a ver entonces, en presente lo acabamos de ver que quedaba il y a, y en negación pues il n'y a pas. Muy bien, eso en presente simple, hay y no hay. Ahora bien, en pasado compuesto, ¿cómo quedaría hay y no hay? Es decir, ¿cómo quedaría ha habido o no ha habido? Entonces quedaría il y a eu. Il y a eu. Entonces mira, vamos a analizarlo. Tenemos acá el il y a, que en este caso esta a ya no sería el verbo avoir, sino sería el auxiliar avoir. Y aquí la segunda que subraya en rojo, el e, es el participio pasado del verbo avoir. Es decir, ha habido. Il y a eu significa ha habido. Ahora, en negación quedaría así. Il n'y a pas eu. Recuerda que la negación encierra al verbo o, en este caso, al auxiliar. Muy bien, continuamos. En imperfecto, ¿cómo quedaría? Quedaría il y avait. Il y avait. Aquí claramente vemos al verbo avoir conjugado en imperfecto con el sujeto il, ¿cierto? Il y avait. Il y avait. ¿Listo? ¿Qué significa había? ¿Vale? Había. Muy bien, continuamos. Con el futuro simple entonces tendríamos il y aura. Il y aura, que significa habrá. Aquí de nuevo tenemos el verbo avoir, pero en futuro simple, conjugado al sujeto il. ¿Listo? Entonces tenemos en presente il y a, en pasado compuesto il y a eu, en imperfecto il y avait y en futuro simple il y aura. Bueno, me faltaron las negaciones, pero pues básicamente es lo mismo, simplemente pones el n apóstrofe con la y el pas lo pones después del verbo. Quedaría, por ejemplo, il n'y avait pas. Y para el futuro sería il n'y aura pas. Así, de esta manera. Entonces, il y avait, había. Il n'y avait pas, pues no había. Il y aura, habrá. Il n'y aura pas, no habrá. ¿Listo? Muy bien. Si te gustó la clase, porfa dale un buen like y suscríbete si aún no lo has hecho. Subo videos todas las semanas. Déjame en los comentarios si quieres ver algún tema en específico del francés. Tenlo por seguro que te responderé. También en la descripción de este video te dejo mis datos de contacto por si te interesa hacer un curso de francés virtual en vivo. ¿Listo? No siendo más, nos vemos a la próxima. À la prochaine!